fetiches o cosas más raras que no sabía y no pensaba que iba a vender en OnlyFans. Cuando empecé en OnlyFans no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. No sabía lo que se hacía, no sabía las posibilidades, no conocía de cuentas Switch, dominación femenina, kinks, juegos de roles, sumisos, fetiches, nada. Y literalmente empezar para mí en Only fue tirarme a lo desconocido. Y hoy hay mucha más información y obviamente con cosas que ya funcionan y cosas que van más a mí y a lo que yo estoy dispuesta a hacer hoy en día. Así que saca el cuaderno, reina Miriam, pon la tetera, toma nota. Te voy a ir contando a lo largo de este video mi camino y mi experiencia en OnlyFans sin promocionarme en redes sociales. Soy Aranza Saurit, tengo 26 años y hace 4 soy creadora de OnlyFans sin promocionarme en redes sociales. Soy de Córdoba, Argentina. Antes fui entrenadora, atleta de CrossFit y teniendo 3 carreras estudiadas, pasé de ser una entrenadora brokey, me autodenomino, que no ganaba lo que quería. Y long story short, o sea, resumiéndote toda mi historia, decidí empezar en OnlyFans después de tocar mi punto más bajo, que al día de hoy yo le llamo mi punto de no retorno, que fue pelearme con mis padres por un tema médico. Yo dejo CrossFit, me peleo con mis padres, empiezo con una cardiopatía, con una enfermedad cardiovascular genética. No tenía plata para pagarme los médicos, mi mamá no quería pagarme un especialista que yo quería, me peleó con mi familia por un montón de razones, principalmente con mi padre, y ahí sale el conflicto: en mi casa mando yo. Entonces, ok, dije yo me voy. Y me fui a la casa de mi tía Vane a dormir en la misma cama que ella. Y a ese yo lo tomo como mi punto de no retorno. Así que me voy de la casa de mis padres, en donde tenía una vida linda, una vida cómoda, pero que no era mía. O sea, estaba dominada por la economía de mis padres y bajo ese techo yo tenía que hacer lo que ellos decían. Así que decidí empezar OnlyFans después de mi punto más bajo de pobreza, vamos a decirle, en el que yo me voy de la casa de mis padres y paso a depender de mi humilde sueldo como entrenadora brokey en Córdoba, Argentina. Yo ahí ya tenía mi marca personal de atletas de CrossFit y entrenamiento, pero no me iba bien para mudarme sola. No llegaba ni siquiera a mudarme sola. El celular, por ejemplo, lo tenía que sacar en 12 cuotas. No me podía comprar unas zapatillas. Así que ese fue mi punto de no retorno. Dormir 6 meses con mi tía en la misma cama. Igual amamos, gracias, ¿no? Obvio. Todo pasa por algo, pero ese fue mi punto en el que dije, hasta acá llegué. Y ahora yendo a los por qué empecé en OnlyFans, fue porque me prometí a mí misma que no iba a volver a pasar por una situación así de llorar por dinero, por el dinero que no tenía en realidad. Entonces mi primer por qué fue: no voy a llorar más por no tener dinero, porque la falta de dinero es falta de libertad. Y otro de mis por qué: no voy a depender nunca más de un hombre, que incluso con esto conectan un montón de mis alumnas que vienen a recuperar su poder personal también. Yo hasta ese momento dependía del dominio económico de mis padres, pero para mí era muy marcado el dominio económico de mi padre. Una familia bastante machista en el que acá se hace lo que yo digo porque yo soy el que pone la plata. Y dije, ok, eso no es lo que quiero para mi vida. Entonces me fui y me prometí que ese era mi punto de no retorno y que yo no quería volver más ahí. Y había una publicidad en redes sociales que decía OnlyFans y yo me tiré de cabeza y no sabía cómo, y dije, voy a hacer lo que sea necesario para cambiar mi vida. Tenía una decisión y yo, como les digo a mis alumnas ahí, si está la decisión de querer cambiar tu vida, siempre hay un camino si estás comprometida. En ese momento agarré la tarjeta de mi tía Vane, la adicional de la tarjeta de mi tía Vane, y compré mi primer curso que salía más de lo que salía mi sueldo en ese momento. Y yo dije, ¿es esto o voy a hacer que sea esto? Pero bueno, no digo que ustedes hagan lo mismo, ustedes verán qué hacen de su vida. Yo elegí hacerme responsable para construir la vida que yo quería para mí y lo hice pasar. Pero bueno, en ese momento mi primer curso de OnlyFans era vainilla. Empecé siendo vainilla, es decir, contenido en ropa interior, sensual, explícito, lo que por ahí es lo normal, con lo que todas iniciamos en OnlyFans sin promocionarnos en redes sociales, y más las que estamos hace años. Yo creo que post pandemia hubo un boom de creadoras en Only y empezaron a haber muchos cursos que eran baratos, los cursos que nos promocionábamos por Telegram con drops, una masividad tremenda, y no me daban las manos, me acuerdo, desde la casa de mis padres, que casualmente tuve que volver a la casa de mis padres porque tuve no uno, 2 COVID, post pandemia, 1, 2 COVID. Después de 6 meses de irme a la casa de mi tía Vane, me tuvo que ir a buscar mi padre, con quien me había peleado en ese momento. Me tuvo que ir a buscar porque estaba muy mal en la casa de mi tía Vane. Y bueno, yo tengo enfermedad cardiovascular, soy de riesgo, digamos. Entonces volví a la casa de mis padres para poder tener una pieza sola y no contagiar a mi tía. Y ahí fue como
no, Dios, o sea, esto es todo lo que hay para mí, literal. Yo estaba como, ¿qué? O sea, esto es la vida, literal, esto es la vida. Y bueno, a los, parece que 2 meses ya estaba en OnlyFans, la lana. Era como, ya, o sea, ¿qué más tengo que perder? O sea, ¿qué más tengo que perder? Ya, era como, ya más bajo que esto no sé si hay. En mi vida en ese momento lo sentía así. Empecé siendo vainilla, no entendía nada de godes, kinks, dominación femenina, juegos de roles, nada. Y te voy a contar un poquito cómo fue atravesando mi camino, porque tuve unos meses que compré el curso y lo vi y me inundaron los miedos, me inundaron los pensamientos. No tengo tiempo, no tengo plata, no tengo juguetes, porque no tenía juguetes. Empecé con todas las adversidades, ¿no? Y para mí la mentalidad fue muy importante porque un día me junto con una amiga y ahí ella me hace ver tipo, ya le dijiste esto, ahora hacelo funcionar. Y bueno, siempre le digo gracias a ella porque ese día empecé a promocionarme, porque ya tenía mi perfil y una vez que tenés tu perfil, publicidad y después tratar de vender. Y yo ahí tenía un par de fotos que esas fotos estaban todas hechas mal. Mis primeras fotos fueron azul, es mi color favorito, era una luz LED azul, me acuerdo. En realidad no fueron las primeras esas, porque ahí yo tenía aro de luz, pero digo, después de las primeras fotos tenía un reflector LED que era mi velador. El velador que mi madre, la Mari, me había comprado para estudiar. Perdón, Mari. Y mi mamá había comprado un velador, bueno, ese velador LED, estaba viendo en la casa de mis padres, ahí mis primeras fotos en Only, ¿verdad? Y lo ponía en la silla, ponía el celular acá y no tenía juguetes, nada, no tenía idea de lo que hacía. Pero yo me promocionaba a morir. Era mucha publicidad y era el volumen ni era la suerte. Al principio, cuando no tenés ni idea de lo que haces, movete. Movete, no sos un árbol. Tenés que hacerlo funcionar. Tenés que empezar a hacer que la rueda gire. Así que empecé a tomar consejos. No, o sea, yo he estudiado muchísimo en mi vida de ventas, masterminds como los de Correr Mujeres, mucho de negocios. Fui a ver el otro día acá en Dubai a Daniel G. Y antes he leído muchos libros de literatura erótica y me he dado cuenta que hay un montón de cosas que han ayudado a mi camino. Por ejemplo, o a mi camino de ser mentora, de por qué mis alumnas tienen resultados más rápido. Y yo fui entrenadora y profe de educación física. O sea, años estudié cómo enseñar. Pero bueno, estudié muchas cosas en mi vida y una de las cosas que me gustaba más de pendeja, de más chica, era leer libros que eran novelas como eróticas, así juveniles. Y digo, wow, yo me comí ese papel. Yo pensaba que eso era Only, la piba media vainillera, y en todo caso lo único que sabía de BDSM o de dominación, encima de dominación masculina, BDSM full sabía nomás, era tipo Anastasia Steele, 50 sombras de Grey, tipo sumisa, la mujer como sumisa. Entonces yo tenía esa imagen de Only y a mí no me gustaba un carajo, no me gustaba una mierda, la verdad, pero era como que no me problematicé, tipo, ay, voy a hacer godés, voy a hacer vainilla, voy a hacer fetiches, era como, no existía en mi cabeza eso, era vainilla o bala, vainilla o nada, y ni siquiera se lo decíamos vainilla, era, esto es Only, esto se hace, videollamadas mostrando tu cuerpo, sensual, explícito, naked, full desnuda, full explícito, incluso al año mi primer intento de anal fue porque me pagaron $80 y tengo un montón de chismes onlyfaneros para contar. Pero bueno, fui vainilla el primer año de Only. Mi primera venta fueron $10, una videollamada, y es normal empezar sin saber los precios, es normal empezar sin saber lo que estás haciendo. Mi primera videollamada, chicas, por Dios, $10 al lado de la pieza de mi hermano, en ese momento 10 años, yo temblando del miedo, del pánico, pero le cobré $10, videollamada vainillera. Y de todo se aprende. Mi primera venta, un video pregrabado hiper explícito, $3. Y son cosas por las que tenés que pasar si no tenés un curso que te diga cómo hacer una venta más cara, cómo vender, cómo sí, valorizarte un poco más, ¿no? Hoy, qué sé yo veo que alguna de mis alumnas en Imperio, la primera venta es $80. Y yo digo, loca, después de 4 meses mi primera venta fue $3. O como Cele, la Princess, un montón de mis amigas que estamos desde 2021 a 2022 en Only, es como estuvimos un año para hacer $300 con cursos. Y hoy es totalmente diferente. Ya en el nivel 1 tengo alumnas haciendo $500, $700. Una locura. Amamos en Pre-Imperio. Pero en ese
momento la Lana era hiper vainillera. ¿Qué más les puedo contar de ahí? Tenía un par de bodys que usaba para salir. Yo ya ahí había dejado de ser atleta, de ser crossfitera. Entonces había empezado como con varios kilos de más. Yo dejé de ser atleta en 2021. En 2022 empecé Only. Yo ya ahí ya pesaba como 85 kilos. Y yo me redeprimí y lo usé de excusa para subir de peso. Pero depresión crossfitera le llamo yo. Estaba muy triste porque mi sueño de vida era ser atleta. Entonces empecé a comer todo lo que no había comido antes como atleta. Obvio. En un descontrol total. Cero autodominio, cero cuidado personal, tomaba un montón de energizante Monster y me sentía muy mal conmigo misma porque me habían dicho que no podía volver a entrenar nunca más en mi vida. Y bueno, arranco Only y ya ahí ya pesaba como 85 kilos, pero tenía un cuerpo atlético hasta ahí. Ponele que sí, 85, 95 más o menos, y empiezo a subir de peso y ya me acuerdo que cuando... O sea, lo que más quería yo era mudarme, de salir de la casa de mis padres. Y lo hice octubre de 2022, siendo vainillera. Pero la Lana vainillera, Emma Vigas era mi nombre. Y después, Goddess Emma, o Emma Queen, reina, carísima, intocable, inalcanzable. Ahora. Pero bueno, en ese momento vendía $3. Y nos hacían hacer cosas en ese momento tipo que yo obviamente, cuando desconoces, haces cualquier cosa. Y está bien, chicas, es así en cualquier cosa. En cualquier cosa, si no vas a pagar un curso, la repetición es la clave de la maestría. Yo estuve un montón de tiempo sin resultados. Y bueno, listo. Si no vas a pagar a alguien que te acorte el camino, de una. Y yo vendía 40 videos a $3. Y yo como, wow. Hoy a una alumna le regalaron $1.000, un fan fidelizado, por la nada misma. Full goddess, full reina carísima. Y no digo que eso pase siempre, que te paguen solamente por existir, pero yo $1.000, ¿saben las cosas que me tenía que meter en la pussy para hacer $1.000? Muchísimas. Así que nada, cosas que hoy ya me tomo el lujo de, obviamente, hace años luz no hacer. Pero bueno, porque descubrí el mundo de la dominación femenina, de los fetiches, y lo descubrí en la repetición. ¿Saben por qué? También, porque a mí me gustaba pintarme de negro. Siempre full, bueno, toda de negro ahora. Siempre full, primero que full goddess, también como que me veía cara. Claro, ya hice mis primeros $1.000 mensuales y en ese momento era bastante plata, la verdad. Ponen que un alquiler en ese momento me salía $150 y yo hacía, sí, creo que sí, en $150 me salía mi primer alquiler y yo hacía 1.600. Después ese mes de los 1.600 fue como, me acuerdo que viajé a Corrientes, que yo tengo muchos amigos de Corrientes y Chaco, y en ese momento más porque yo era atleta de CrossFit y iba a competir allá. Amamos los viajes que no me habré podido pagar por no tener plata, ni hablar. Y las competencias también que no me podía pagar. O sea, hay un montón por contar de eso. Pero bueno, ahí tenés tu punto de no retorno. Lo que te hace moverte es la incomodidad. Y yo, bueno, o sea, había cosas que no me gustaban. Por ejemplo, que los hombres me digan que me ponga de rodillas, a mí no me gustaba. Hay chicas que no les molesta, está perfecto. No es mi caso. O que me quieran mandar, que me quieran dar órdenes. Y tratar de sumisa, puta, no, qué horror. Y en un momento, claro, me empiezan a llegar fans que me dicen, hi mami. Empezó a entrar en el mundo de los fetiches porque, claro, yo ya tenía Reddit, que no se daba en el primer curso que yo estaba, no se daba. Pero yo era una enferma. O sea, yo siempre fui como, quiero más plata. O sea, yo estaba como, ¿qué? O sea, literal es como una gratitud me sale del pecho de reconectar con esa Lana que hizo sus primeros $1.000, que pasó de estar en la shit total, en la mierda, de llorar por dinero, a decir 1.600. 1.600 era una banda. Y ahí me compré mi primera heladera. Era una banda para mí mal. Si bien no era una banda con respecto a la vida que tenía con mis padres, era una banda para mí vivir sola y ver Gran Hermano. ¡Ay, qué lindas épocas! Y ver Gran Hermano estar al pedo todo el día. Obviamente trabajando todo el día promocionándome, bueno, a veces haciendo contenido. Pero cuando ya sé funcionar la rueda del Only es como, puta, qué vida. Y lo hice funcionar siendo vainillera y ahí, ¿qué pasa? Me dan un resultado negativo. Un panel genético me dan. Ay, Dios, uno de los peores momentos de mi vida. Ahí me confirman que mi enfermedad cardiovascular era genética. Lo que a mí me rompe el corazón, literal, en la enfermedad del corazón, digamos, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, con un par de cositas más. Y claro, me dicen que es genético y que no se me va a ir, digamos, médicamente hablando. Entonces ahí como que me redeprimo y dejo de trabajar 15 días y ahí dije, me agarró un miedo de decir, yo me voy a volver a casa de mi mamá. No. Y ahí dije, nunca más voy a hacer esto. Y ahí empecé con mi filosofía, fuck your mood, follow the plan, full Leila Hormozzi, de decir, y también me apalanqué a mis mentoras, pero mal me apalanqué a mis mentoras. En ese momento Corral Mujer ya estaba en mi vida. Le pagué, también el dinero te va dando libertades. Le pagué ahí, bueno, en enero le pagué Conquista tu Destino, la VIP. Yo dije, o sea, literalmente fue la persona que me despertó y que me salvó muchas veces.
y de dejar de quedarme con la emocionalidad, porque las emociones son volátiles, erráticas y muchas veces innecesarias en torno a la vida que vos querés para vos misma. Y en ese momento dije, basta, Alana, de ser tan emocional y de quedarme llorando 15 días y no iba a poder cambiar nada. Entonces ahí un día dije, el día de mi cumpleaños o por ahí, el 13, 15 de noviembre, me recuerdo patente porque un día dije basta y ese día hice $300. Y dije, qué poderosa es una decisión, qué poderosa es una decisión. Y más o menos ahí fue la transición de que yo ya me vestía de negro, de verde flúor, porque yo amaba el verde flúor, tenía tenido el pelo verde flúor, en ese momento también tenía el pelo negro o marrón y ya estaba haciendo, promocionándome como goddess. Era goddess, látigos y ropa negra. O sea, no tenía puta idea lo que hacía. Después me compré la jaula de castidad. La Lana veía la jaula de castidad y decía, ¿qué mierda es esto? ¿Cómo se usa? No sé. Pero yo estaba ahí con la jaula de castidad. Metele. O sea, sí, es por ahí, metele. Y bueno, le metí. Me compré curso que se me pasaba por adelante. O sea, literalmente siempre en cero. La Lana siempre en cero, reinvirtiendo. Mentalidad, pero desde 2016 me formo mentalidad. Pero bueno, en ese momento empecé a vender mi primera SPH, jaula de castidad, órdenes, mis primeros perros. Tenía un disfraz de policía que había usado para Halloween en Córdoba, las que conocen saben. Entonces, juegos de roles. Y claro, como empecé a saber un poco más de inglés y empecé a decir que sí a todo, literal, era como que no me importa lo que tenga que hacer, voy a hacer plata. Y empecé a probar y dije esto sí. Había cosas que estaban muy heavy, que decía no. Hay cosas que te van a pedir que vos decís, esto es real, dije yo. Hay cosas que son más normales, por ejemplo, cera. Tuve un fan que con cera de vela se hacía una jaula de castidad en el pito y yo lo tenía que ignorar. Ignore session. Y una locura. Le saqué como $100 por media hora de ignorarlo y de verlo cómo se hacía la jaula y de darle órdenes para que se haga la jaula. Y él me mandaba videos casi llorando del dolor, quemándose el pito, literal. Bueno, y así tengo un montón. Perros. O sea, perros. Me empezaban a caer perros. O sea, yo no entendía una mierda cuando mis primeros fans me venían y me ponían en el chat un emoji de un perro. O sea, un emoji de un perro en el chat. Yo estaba como, ¿qué? Después, mi primer SPH lo vendí sin saber lo que era. Lo mejor que pueden hacer, empezar a vender, empezar a accionar. Y te vas perfeccionando con la repetición. Acción masiva imperfecta. SPH, cis, no tenía idea de cis. Yo tipo, ¡fua! Pero ahí iba. Tipo, es OnlyFans, no te ven, no te conocen. ¿Qué tenés para perder? Que te salga mal. Hablar mal en inglés en un vivo. Que no tenés idea de lo que estás haciendo. ¿Y qué? Yo estaba como, ¿y qué? No me importa, me presento, acciono. A todo esto yo me había hecho como 4 cursos de fetiches. Y iba agarrando cada cosa, como cada cosita de cada cosa, como y armando mi propio modelo, mi propio método. Y dije, esto lo que más me sirvió fue aprender de ventas y de negocios. Y cuando empecé a aplicar ventas y negocios y mentalidad a mi OnlyFans, sabiendo dominación femenina y sabiendo fetiches, mis primeros $3.021. Y encima lo más lindo es dejar de hacer cosas que no iban conmigo. Ponerme de rodillas, meterme cosas en el culo, ni hablar, no me gusta. Para los pájaros, menos. Y empezar a nicharme como goddess. Empezar a nicharme como reina. Carísima. Hermoso. También he vendido contenido con mujeres, contenido con hombres, he vendido contenido con esclavos, he hecho contenido con amigas, he hecho vivos con amigas, haciendo algunas cosas como súper tranquilas. Obviamente yo aguanto el macho. Alana vida real es aguanta el macho. Me preguntan muchas veces si soy lesbiana. No me gustan las mujeres. Pero por plata, cada uno elige lo que está dispuesto a hacer y lo que no. Pero bueno, juegos de roles. ¿Qué les puedo contar de juegos de roles? Mucho de policía. Un video custom también me hicieron vestir de pirata. Tenía un disfraz de coneja. Pero bueno, en un momento agarré y fue como goddess, switch. Como si hay vainillero, y si es goddess, si es sumiso, ok, voy a hacer lo que sea. Y en ese momento armé mi plan y sale Flor ahí a decirme que quería irse a México, que quería hacer más de $7.000 mensuales. Y yo dije, yo quería hacer más de $7.000 mensuales para irme a México. Le dije, sí. Le digo, necesito hacer 5 para irme con mucha plata en mano, porque la Lana se quería comprar todo en Playa del Carmen, en Cancún, México. Yo ya había ido con mi familia, nunca había viajado sola lejos. Pero bueno, para esa altura yo ya había conquistado un montón de metas. Me había logrado mudar a Gama, en Córdoba. Hermoso lugar, les voy a ir dejando fotos de todo esto. Ir a comer a lugares caros, que a mí, ya saben, las que me conocen hoy es algo que me encanta. Mi primer reloj, Tissot, salía $1.500, porque yo ya mantenía en mi cuenta, los 3.000 eran como la base. Y es algo que me dicen hoy mis alumnos en Imperio. 3.000 hoy es mi base.
Hace 2 días creo, Maga, una de mis alumnas de Imperio, me dijo, jefa, esta es mi base, $5.000, no lo puedo creer. Y yo como, sí. Después otra de mis alumnas, el último año, en realidad 11 meses, que viene trabajando conmigo en Imperio, $35.000, su primer año de Only. Y yo como, wow, qué loco. Mis primeros 4 meses fueron en cero. Mi primera venta, $3. Pero bueno, el conocimiento que no tenía. Ese es el precio que tuve que pagar por no tener cursos pagados en ese momento. Que me enseñan a hacer mucha plata, ¿no? Porque la cuenta la sabía manejar. Y ¿qué más he vendido? Uñas. Beautiful Agony. Beautiful Agony. Porfa, eso no sabía que existía tampoco. Fetiches de pies, fetiches de planta de los pies. Después hay cosas medicals que vendía también. Guantes, sounding. Sounding es el pene del hombre, un palo en la uretra del hombre. Hacerle doler. Muchos tienen el fetiche del dolor, digamos. Como hacerlo sufrir, como CBT, que es tortura. Y en un momento empecé, cuando salté a los 3.000 también es porque empecé a hacer múltiples propinas con algunos fans y era como 50 y les pude empezar a sacar una tras otra, tras otra, tras otra. Y ahí fue cuando me largué el programa de máster porque veía que no estaban haciendo plata la mayoría de las mujeres con OnlyFans sin publicidad en redes sociales. Entonces, ¿qué sabía yo y qué estaba haciendo yo que las otras no? Y ahí empecé como mentora en febrero de 2024. Locura, 2 años ya, casi. Y empecé como mentora en dominación femenina. No había nadie en ese momento ayudando a escalar cuentas con dominación femenina y fetiches. Y pesando 120 kilos, menos. Pero sí, yo escalé como goddess, escalé como switch, escalé, o sea, hacía todo. Goddess, switch, dominación femenina, fetiches. Era como que había mucho que estaba dispuesta a hacer. Y ya cuando ya escalé a 3-5 y ya sabía como que con esto funcionaba y con esto yo le metía a esto y juegos de roles y fantasías, muchas fantasías, ya podía evitar hacer las otras cosas que no quería. Ya podía darme el lujo de no, como no aceptar, no sé, un video personalizado custom de anal. Ya lo podía decir que no porque sabía que lo otro y estaba disponible para mí, ¿no? La transición la hice. Un montón de mis alumnas que hoy ya casi no hacen vainilla porque ya se pueden dar el lujo de no hacerlo y de seguir facturando. Pero bueno, empecé siendo vainilla, no entendía de los juegos de roles porque no tenía la información. Después, a una alumna le pagaron por pelarse, $700. Y ojo cuando cobran esas cosas. Otra alumna en Imperio, $700 por un video personalizado teniendo relaciones sexuales. Es carísimo eso. Y los pueden vender porque saben cómo venderlo, Imperio. También ojo con los precios cuando se les van muy bajos. Bueno, también cuando no tenés el conocimiento es normal perder plata. Es la realidad. Imagínense yo, mi primer video explícito, $3. Y hoy digo que no, 150, 100 generalmente. Y si es explícito directamente no lo hago. Bueno, cosas que me sorprendieron mucho en Only. La sesión de Ignore. Los sumisos que hoy ya son normales, pero cuando empecé, los sumisos, primero que nada me sorprendieron los sumisos. Me encantó. O sea, me encantó que el hombre me trate como una reina. Que el hombre te trate como una diosa. Sos la fucking reina para él. O sea, se arrodillan. Esclavos, o sea, busquen el mundo de la dominación femenina. Los hombres, literalmente, hay como muchos videos en TikTok también, de los hombres arrodillados y vos paseándolos como perros. Eso pasa en Only, eso lo hacemos en Only. Darles tareas, sí, hacerlos que se pinten con vos, que hablen de las pinturas de uñas, que sean tus amigas. Pegging, penetrar a un hombre con un strap-on, con una cinturonga, una bombacha con un pito que te pones vos y haces como que lo penetras. Una banda de fans así tengo. Les encanta darse por el culo, ¿eh? Y con la Princess, con una de mis alumnas y grandes casos de éxito y amigaza mal, hoy ya decimos, los hombres son todos sumisos, pero no lo dicen todos. O por lo menos con nosotras ya. Así que qué gracioso. Nada que ver, chismecito de poder. Así que amamos. Pero bueno, ha sido un gran descubrimiento OnlyFans para mí. Y eso es un poco de goddess, dominación femenina, fetiche, juegos de roles. Juegos de roles de médicas. Para mis alumnas que trabajan, tengo varias médicas, tengo varias profesoras. También se usan todos los uniformes. En Argentina salió una chica que la echaron por usar el uniforme de policía. Eso es porque hace redes sociales y porque lo mostró muchísimo. Y obviamente está prohibido y está penado y está bien que tenga una pena. No tendría que haber usado el uniforme de su trabajo. Pero bueno, yo tenía disfraces. Tengo disfraces. También cosas que se venden, cancanes. ¿Qué más? Tacos, botas. Muchísimo, 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 muchísimo. Realmente es como, che, haz lo que estés dispuesta a hacer y mándale con toda. Esta industria hay mucha plata. Hay mucha plata. Aprende a vender, paga el precio por adelantado de tus objetivos. Hoy hay mucho conocimiento, ya solamente en internet. Sí es muchísimo tiempo el que vas a tener que dedicarle si no querés pagar un curso.
Pero bueno, hay mucho conocimiento. Yo pagué el precio 4 años por adelantado para que mis alumnos hoy tengan resultados rapidísimos. Y bueno, eso es lo que vendo yo actualmente. Tengo 2 programas pagos, nivel 1 y nivel 2, Imperio y Preimperio, que si quieres saber más, te dejo los links e información en la biografía. En el programa nivel 2, Imperio OnlyFans, es en donde ayudo a mis alumnas a crear y escalar sus cuentas de OnlyFans de $3.000 a $5.000 mensuales, y tengo alumnas que han llegado hasta $13.000 mensuales sin un cuerpo hegemónico, sin que su entorno se entere, como en mi caso. Yo era entrenadora de Córdoba y sin tener un cuerpo de modelo, ¿no? Y se puede. Y eso para cerrar, se puede hacer mucha plata. Creo que estamos en auge de conocimiento, así que sumate al Team Pala, no Team Reposera. No es boludear. Si querés hacer mucha plata, tómatelo en serio. Y hoy hay mucho conocimiento, como te digo, yo cuando empecé era solamente vainilla, hoy es vainilla, goddess, dominación femenina, kinks, fantasías, perversiones, hay un montón, o sea, literal hay un montón. Explícito o no explícito, vas viendo, después te vas viendo de qué me puedo dar el lujo de no aceptar, pero es un gran vehículo económico para darte la libertad. Así que espero que te haya gustado, y si querés ver otro de mis videos, te lo dejo acá arriba.